Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy aquí con mi hermana. Vamos a hacer unas preguntas. Ella fue opositora y ahora ya está trabajando en la administración, así que a ver qué nos cuenta. Voy a responder a preguntas que me hicisteis por Instagram y luego voy a añadir yo algunas extra. Si no es mucho inmiscuirse, ¿qué oposiciones fueron? ¿Algún consejo para los opositores novatos? Vale, pues vamos a ver. Fueron unas oposiciones a dos al Estado. Y algún consejo para los novatos, pues sobre todo que tengan claro a dónde quieren llegar, cuál es la finalidad, que es un camino por lo general que va a ser un largo y complicado, pero que al final pues va a tener su recompensa, entonces hay que tener siempre eso en mente para poder seguir adelante en los momentos más difíciles. Y que al principio quizá resulte todo abrumador, sobre todo pues en estas oposiciones que tienen temarios muy amplios, parece que no abarcamos todo nunca, que no llegamos a estudiar todo lo que queremos, que estamos muy perdidos, pero al final con el tiempo vamos a ver que los conocimientos se asientan, que todo va mejorando y que vamos ganando confianza y que al final pues a base de esfuerzo y trabajo todo va a salir. Por eso lo hubiese dicho mejor. Técnicas de estudio, horario, cositas que le sirvieron, qué ganas de verlo. Vale, vamos a ver, aquí esto es muy personal, entonces cada uno va a tener algunas cosas que le van a venir mejor o peor, pero bueno, cuento un poco mi experiencia, que creo que es lo que queréis, y ya luego cada uno pues que lo adapte un poco a su experiencia. A mí lo que me vino bien fue, tenía un horario más o menos estable, pero es verdad que si algún día tenía que modificarlo, lo modificaba, si me surgía alguna cosa o veía pues que estaba muy cansada y que me quería levantar una horita más tarde, pues bueno, ese día me levantaba una hora más tarde y terminaba una hora más tarde, pero siempre intentaba adecuarme a mi horario porque si no al final es verdad que se altera mucho la rutina y no logras tener tu orden también. Entonces yo lo que hacía era intentar estudiar unas 8 horas aproximadamente al día también. Si un día era un poco menos y otro día era un poco más, pues ya está, no pasaba nada, tampoco era una cosa que tuviera que llevar a rajatabla, porque es verdad que hay días que a lo mejor estamos más cansados, otros días que rendimos peor, hay días que rendimos mejor y nos podemos quedar un poco más de tiempo, pero bueno, todo siempre escuchando a nuestro cuerpo que nos pide en cada momento, pero obviamente siendo también serios con lo que estamos haciendo e intentando cumplirlo lo mejor posible. Y luego aparte de esto, pues técnicas de estudio, intentaba entender en mi oposición, hay una parte de entender, hay una parte de estudiar chapada, entonces intentaba entender bien las partes que tenía que entender y llevarlas claras y las partes que tenía que estudiar más, pues artículos, leyes y demás, pues intentar llevarlos lo mejor posible. Hacía como mi examen era escrito, pero yo intentaba cantarlos, decirlos en voz alta, ver qué fallos tenía. Cuando veía que algo estaba bien, como para recompensarme de alguna manera, le ponía una pegatina a ese artículo. Por ejemplo, el artículo 93 de la Constitución me lo sé perfectamente, pues le pongo una pegatina, que era una tontería, pero a mí era algo que me servía porque yo estaba estudiando con mis pegatinas en la mano y era como mi pequeño premio, mi satisfacción de decir, este artículo lleva una pegatina. Entonces, bueno, es una tontería, pero que a lo mejor a algunos de vosotros os sirve o podéis encontrar algo similar que os ayude. También esto me ayudaba mucho en los repasos porque cuando veía los apuntes y veía que algunas cosas tenían pegatina, pues ya sabía que esos temas los podía pasar un poquito más rápido si tenía mucha prisa, y cuando no había pegatina sabía que ahí había que detenerse y hincar codos hasta que eso saliera bien. Pero bueno, son, como digo, pequeñas cositas que luego cada uno irá sacando las suyas en base a su experiencia. Lo de las pegatinas me lo apunto. ¿Cómo afrontaba esos días de bajón tan típicos del opositor? Estudiando. Porque no hay otra manera. Pues nada, intentando dejar la mente lo más en blanco posible. Y sabes, pues lo que decía antes con los horarios, hay días más malos, hay días que los que estás cansada, los que estás desmotivada y no puedes cumplir todo lo que tú quieres, o típicos días que yo me apuntaba en la agenda 25 cosas para hacer y me daba la hora de cerrar el chiringuito, por así decirlo, y había hecho 3 y digo, ¿por qué? Pero bueno, no agobiarse, esos días pues los hay, simplemente intentar alejar los malos pensamientos de la cabeza porque no nos van a aportar absolutamente nada, estudiarlo con la motivación que comentaba al principio de tener claro el objetivo final y saber que ahí se va a llegar. Tarde o temprano se va a llegar si vamos por el buen camino, que simplemente no hay ningún secreto, es disciplina, esfuerzo y un equilibrio entre el esfuerzo y tener una vida normal y equilibrada, porque no por estudiar 20 horas al día vamos a aprobar más rápido muchas veces. Entonces, pues es un poco mantener ese equilibrio, intentar mantener esos pensamientos alejados y ponerse a la tarea pensando siempre en que el objetivo está ahí, en que hay que cumplirlo, no presionarse tampoco, decir tengo que cumplirlo ya porque a lo mejor pues ya no sale, pero sale después. Entonces, básicamente eso, tener en mente el objetivo final.
Van a pensar que somos la misma persona porque yo literalmente Que hablando en tenemos el directo. los mismos genes. Entonces, Pero bueno, tener la visión de una persona que pues lo que aprobó y que os dice lo mismo que yo, que no aprobé todavía, pues mira. ¿Cuánto tardaste en aprobar? ¿Cuántas horas estudiabas? ¿Eras buena estudiante antes? También cuenta un poco sí, de dónde vienes de la carrera. vale. Pues yo estudié Derecho. Era buena estudiante en el cole, el instituto, en la carrera también. Siempre fui sobre todo muy disciplinada. No era la típica alumna que sacara matrículas de honor, ni que me fuera súper fácil estudiar y que pues eso estudiaba una tarde y ya tenía un 10 o un 9 o un 8. No, a mí yo me tenía que poner mi tiempo. Me cuesta aprenderme las cosas de forma literal, que esto pues para una oposición es un hándicap. Yo soy más de entender, de redactar luego con mis propias palabras, y es algo que normalmente en oposiciones no nos sirve para nada porque es todo lo contrario. Pero bueno, cada uno tiene que jugar con lo que tiene. Entonces, yo intenté utilizar mis habilidades para mejorar, y la parte que necesitaba yo mejorar, que es la parte esa de chapar, que era lo que a mí me costaba tanto, pues intenté llevarlo lo mejor que pude. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no soy la típica persona que se sienta a estudiar una tarde y se aprende el tema y se puede sacar la oposición en un año, que hay gente que es así y les admiro un montón. Yo no soy así. Yo tengo otras habilidades que luego a la hora de trabajar también se demuestran, pero no puedo hacer eso. Entonces, no la saqué en un año, no la saqué en 2 años, estuve 4 años efectivamente dedicándome a tiempo completo a la oposición, pero además le dediqué más tiempo porque empecé mientras estudiaba la carrera. Cuando estaba a punto de terminar, bueno, a punto no, me quedaban un par de añitos para terminar la carrera, decidí ya opositar y decidí empezar a ver cómo era esto de la oposición, y bueno, un poco que fui estudiando la carrera paralelamente, lo que me quedaba de la carrera paralelamente con el principio de la oposición. Entonces así es verdad que le sumé más años, pero bueno, yo os digo desde mi propia experiencia que los años pesan mucho, porque además la gente es un poco indiscreta y te suele decir, pero ¿tú cuántos años llevas? Pero no deberías haber probado más. El sobrino de mi tía, de mi cuñado, de mi... En 3 meses. Sí, en un mes ya era... Vamos, entonces no os detengáis a pensar esto porque al final no vale para nada. Cuando aprobé me di cuenta de que muchísima gente estaba en mi misma situación, se habían echado unos cuantos años, porque al final daros cuenta, os dije cuatro más un par de ellos más no sé qué, me han echado 6 años o 7 años estudiando la oposición, porque al final desde que empecé hasta que aprobé pasó un tiempo, y cuando yo empecé no había apenas plazas, que eso también es un tema que me desmotivaba muchísimo y no estudiaba igual, es verdad, pero... ¿Con cuántas plazas? 28 plazas había para toda España. Entonces es verdad que yo no estaba motivada, pero de todos modos creo que cada uno tenemos nuestra propia experiencia. Creo que es tan válida un aprobado de una persona que lo sacó en 9 meses, en un año, como un aprobado de una persona que aprobó en 10 años. Conozco en el trabajo, a lo largo de, bueno, de los 5 o 6 años que llevo trabajando, conocí a gente que lo sacó en un año, gente que la sacó en 10 años, y las dos personas en ambos casos son totalmente válidas, y es que no hay una diferencia a la hora de trabajar entre ellas. O sea, son dos personas súper inteligentes y válidas para lo que están haciendo. Así que no os preocupéis si os lleva X años y estáis pensando, es que ya llevo mucho tiempo, es que esto a lo mejor no es para mí. No, al revés. Cuanto más años lleves, más segura tienes que estar, o seguro tienes que estar, de que tienes que terminar lo que empezaste, porque no vas a echar todo ese trabajo por la borda. Eso es lo que me decía yo al final, porque digo, es que me está costando, ¿por qué? ¿Y por qué veo que hay gente que lo saca antes? Pues no lo sé, simplemente en esto ya sabéis que influye un poco la suerte el día del examen, cómo estés. Yo, por ejemplo, hubo un examen que tras haber pasado el año anterior había llegado a la última fase de toda la oposición, y al año siguiente, pues en la segunda prueba, me puse muy nerviosa porque había unas cosas que no me cuadraban, un ejercicio que no me lo sabía y demás, y me entró un ataque de ansiedad. No lo pude controlar, entonces no pude hacer nada más. Obviamente suspendí el examen, fue un fallo garrafal por mi parte, lo tuve en cuenta para el año siguiente. Le sumas un año, esos fallitos suman un año. Entonces, ¿quiere decir eso que yo, por no haber aprobado en ese momento, soy peor que mis compañeros que sí aprobaron en ese momento? Pues no, simplemente pues son circunstancias de la vida que pasan, los años pesan, los nervios juegan malas pasadas, los temarios son amplios, difíciles. Tenemos también que tener suerte. Bueno, también influye. Tener un buen preparador también es algo importante, tener una buena organización. Al final son todas pequeñas cositas que nos influyen, pero a la hora de la verdad nosotros nos solemos echar la culpa a nosotros mismos y decir, es que la culpa es mía porque quizás yo no tengo la capacidad para hacer esto. Pues no, sí que la tienes. Si estás aquí la tienes.
Eso te lo digo yo, aunque no te conozca, porque si estás metido en esto y estás todos los días estudiando es porque tú sabes que la tienes y tú sabes que lo vas a conseguir. Así que si estás atascado como yo, llevas unos cuantos años, lo único que puedes hacer es seguir adelante porque lo vas a conseguir. O sea, simplemente es controlar los nervios, confiar en uno mismo y seguir trabajando hasta llegar a ese ansiado aprobado que va a llegar, seguro. Con lo que comentabas antes del ataque de ansiedad, hubo una chica que en el directo nos contó que había llegado a la última fase, estaba como súper nerviosa y no recuerdo ahora qué le pasó exactamente, pero como que le descuadró y pues le empezaron a fallar las manos, no era capaz de escribir y se quedó así petrificada y se desmayó. Uf. Y se despertó, la tuvieron que llamar a los padres, a la ambulancia, porque no era capaz de desbloquear el móvil, seguía así y no pudo hacer el examen. O sea que para que veamos lo importante que es estar tranquilos y confiar en lo que Sí, hemos hecho. sobre todo confiar en que si una cosa no nos cuadra, no nos sale, pues no pasa nada porque muchas veces no le va a salir a nadie o a la gran mayoría le va a resultar igual de difícil que a ti. Entonces, simplemente céntrate en lo que sí y lo que no, pues se sale de ahí como se pueda, pero hay que intentar controlar los nervios porque si no es sobre todo es una tarea muy difícil y que va muy en nuestra contra. Preparador o academia, ¿qué recomiendas? Claro, es que aquí es una cosa una pregunta un poco complicada porque yo tuve un preparador, empecé en una academia, después me fui a un preparador y como era una preparación muy personal me gustó porque era a través de videollamada y solamente nos preparaba a más gente, pero hablábamos directamente con él, le podíamos preguntar las dudas, entonces esa atención personalizada me gustó. Yo en temas preparador o academia lo único que puedo decir, la recomendación que puedo hacer es que sea efectivo, o sea, que el tiempo que utilicemos en un preparador o en una academia sea efectivo, que realmente nos estén explicando cosas, que estemos sacando algo de provecho, porque a veces creo que nos obsesionamos mucho en estar X horas en una clase, pero a lo mejor esas X horas no las estamos aprovechando porque no le estamos sacando el partido que le sacaríamos a esas horas si nosotros las estamos dedicando a estudiar. Entonces, bueno, creo que cada uno tiene que ser autocrítico, no creo que haya una opción mejor y una opción peor, simplemente tenéis que ver si de esas clases sacáis algo positivo, si sacáis un rendimiento, si son eficaces, en ese caso, pues está bien. Y si no, pues no tengáis miedo a cambiar. O sea, tampoco es cuestión de ir cambiando cada 2 por 3, pero si veis que algo no funciona es mejor cambiarlo. ¿Cuánto cobra el primer año neto? Ya entramos en preguntas complicadas. A ver, no voy a entrar en temas tan delicados, pero sí os puedo decir que los sueldos, en mi caso es un A2, ¿vale? Varían porque al final, pues según la oposición que haya estudiado, pues hay una serie de complementos, también depende de pues si tienes alguna hora extra o algún otro complemento específico del cuerpo al que estés adscrito, que varían bastante según a lo que nos dediquemos, pero lo que sí que os puedo asegurar, al menos en mi caso, es que compensa el esfuerzo que estáis realizando. O sea, porque al final, si habéis elegido esto, creo que la inmensa mayoría de casos será por vocación, porque os gusta lo que vais a hacer después. Este tipo de trabajos son muy bonitos porque creo que tienen una incidencia en el sistema y en el mundo en el que vivimos en el día a día. Entonces, se paga por ambas partes, tanto por el sueldo como por el trabajo bonito que hacemos, que se ve reflejado en la sociedad, que tiene una incidencia en lo que estamos viendo. Como conclusión, creo que el sueldo de un A2 es suficiente o equipara o compensa muy bien el esfuerzo que nos piden para aprobar esta oposición. Y no me voy a mojar más. Os tendrá que parecer bien. ¿Hacías deporte y quedabas con tus amigos? ¿Cómo te organizabas todo eso? Sí, y esto creo que es un tema muy importante porque hasta ahora nos estuvimos centrando en cómo estudiar, técnicas de estudio, que hacer el examen y demás, pero creo que el ocio y el tiempo libre es tan importante como el estudio. Yo tuve una trayectoria muy larga durante mis años de estudio, tanto en la carrera como luego en la oposición, que la verdad que yo pensé que la carrera era dura, pero luego cuando llegué a la oposición me di cuenta de que no, no había sido nada dura en comparación. Espero que nadie que esté estudiando Derecho esté escuchando esto. No, Derecho es muy duro, pero claro, luego ya me metí en otro tema que era todavía peor. Entonces, es importantísimo tener ese equilibrio que además hablaba de él cuando contestaba, me parece que la primera pregunta. Es muy importante tener un equilibrio entre las horas de estudio, entre ese compromiso de estudiar, de aprender, de mejorar, con también socializar
y el hacer deporte. Las dos cosas me parecen importantísimas porque van a ser los momentos en los que vamos a poder desconectar la cabeza. Con esto tampoco quiero decir que llegue el verano y os vayáis a todos los festivales que haya, a la playa, os apuntéis a todos los planes que vuestros amigos hagan, porque eso, no os voy a engañar, es imposible, no lo vais a poder hacer si queréis llevar un buen ritmo de estudio y queréis llegar bien preparados a la convocatoria, sea cual sea, la primera, la segunda, me da igual. Hay que estudiar, eso es así, hay que perderse planes, hay que renunciar a cosas, pero no hay que renunciar a todo. Yo cuando mejor me fue, hacía deporte prácticamente todos los días. También es verdad que ya tenía un nivel de preparación bastante elevado, entonces me podía permitir parar un poquito más en el tema estudio y adaptarme un poquito mejor a los horarios, pero siempre durante toda mi época como estudiante de la oposición siempre practiqué deporte, la gran mayoría de veces en casa para no perder esa dinámica, no irme fuera y perder tiempo en desplazarme y demás, pero creo que me hubiera ido mejor si hubiera salido, porque al final al hacerlo en casa desconectas un poquito, pero no del todo, porque sigues en el mismo ambiente. Entonces creo que hay que encontrar un equilibrio entre varias cosas. Primero, encontrar un deporte que os guste, porque si el hacer deporte no va a ser una forma de evadirse, sino que va a ser una obligación. Si dices, a mí, no, por ejemplo, no me gusta nada correr. Si yo digo, pues voy a correr, pues vaya rollo, pues prefiero Ayer seguir la estudiando. obligué a correr. Ayer me obligó, sí. Entonces, preferiría seguir estudiando a tener que correr, así que eso no me vale. Entonces, tenéis que buscar un deporte que os guste. Ese deporte que os llena y os gusta os va a hacer olvidar que estáis estudiando una oposición, y eso es lo que hay que buscar, porque si no me sirve de nada, por ejemplo, estar corriendo y estar pensando, ay, mañana tengo que estudiarme un tema o mañana tengo que hacer no sé qué, porque entonces nos va a servir, en parte sí nos va a servir, pero no va a hacer esa función total de desconectar la mente de los temas o de nuestras obligaciones. Y a mí fue lo que mejor me vino, encontrar un deporte que me hacía totalmente evadirme del mundo. Entonces ahí sí que notaba que yo volvía a casa. Ese día pues ya no estudiaba porque yo iba a hacer deporte a última hora de la noche, del día, pero sí que volvía luego y el día siguiente tenía la energía como renovada, como que empezaba con más ganas. Y tema amigos, pues lo mismo, es encontrar el hueco. Es decir, pues yo, por ejemplo, no descansaba un día concreto, descansaba a lo mejor o el sábado o el domingo, siempre era un día el fin de semana, porque es lo más cómodo para mí, pero bueno, cada uno puede tener un día de descanso el que elija. Entonces, pues me adaptaba un poco según mis amigas, a lo mejor una pues podía quedar el sábado, pues decía, venga, pues el sábado descanso, no descanso el domingo, descanso el sábado. Otra semana, pues a lo mejor una pues podía quedar, o todas, podían quedar el viernes, resulta que no podían quedar ni el sábado ni el domingo. Y que yo decía, ¿qué hago? Pues descanso yo el sábado sola o descanso y quedo con ellas el viernes, aunque no sea el día que yo suelo descansar. Digo, no, venga, pues me cojo el viernes por la tarde, me adapto, quedo con ellas, desconecto, porque al final es lo mismo que con el deporte. Es un rato que vamos a estar charlando de otros temas, que vamos a desconectar por completo, que vamos a estar con otras personas, y también daros cuenta que encerrados estudiando una oposición es probable que perdamos habilidades sociales, y más aún si no somos súper extrovertidos, como es mi caso. Yo lo noté muchísimo. Llegó un punto en el que me costaba conocer gente nueva, que a lo mejor mis amigas decían, pues hoy se va a venir no sé quién, y yo, uff, qué pereza, no quiero. No me gustaba salir de esa zona de confort, de decir, son mis amigas y no quiero conocer a nadie más porque no sé ni de qué hablarle, no quiero que me pregunte a qué me dedico, no quiero hablar de la oposición, no quiero que me rompa la cabeza. Entonces, un montón de cosas, pequeñas cosas, hacían que me costara mucho socializar. Luego ahora ya no, ahora ya pues estoy encantada de que mis amigas se traigan amigas nuevas, de conocer gente nueva, no tengo ese problema. Pero creo que por todos esos motivos es muy necesario, aparte de por conservar las amistades que ya tenemos, que eso también es muy importante. Creo que no hay que dejarlas atrás todavía no encontré ningún motivo por el que deberíamos dejar amistades que ya tenemos atrás. Una oposición no es uno de ellos. Vamos a verles menos, el tiempo que pasemos con ellos va a ser de menos calidad porque mentalmente no estaremos en nuestro mejor momento muchas veces, pero son buenos amigos, lo van a entender, van a ver que aunque sea menos tiempo y de menos calidad, seguimos estando ahí. Es una etapa, va a pasar. Yo sigo quedando con mis amigas ahora más que antes porque ahora ya no tengo tantas obligaciones, tengo más tiempo libre, entonces puedo apuntarme a más planes, puedo seguir quedando con ellas, pero bueno, eso, que es importante no dejar de lado, encontrar un equilibrio, ni apuntarse a todo ni desapuntarse de todo, porque no es bueno, tan malo es dejar de estudiar por apuntarte a todos los planes que surgen como estar estudiando todo el día y no apuntarte a ninguno. Creo que es contraproducente. ¿Cómo gestionar un suspenso? Difícil, muy difícil.
No os voy a engañar, es muy difícil. Bueno, a lo mejor algunas de las personas que están aquí ya saben lo que es. Sobre todo un suspenso cuando crees que es inmerecido, o bueno, no tanto inmerecido porque al final seguíamos suspendidos porque el examen no salió bien. Eso es así, tampoco hay que engañarse. Pero cuando creemos que tenemos el nivel para aprobar, para estar en esa lista final de aprobados y de repente no estamos, es como no puede ser, ¿por qué? Esto es un desastre. Lo primero que se me pasaba a mí por la cabeza, y supongo que por la cabeza de casi todos vosotros, es lo dejo, no quiero saber más nada de esto es un sufrimiento que no puedo aguantar más, esto es una tortura, esto no vale la pena. Vale, os dejo tener ese pensamiento durante media hora. Después yo lo que hacía era pasar a la lástima por mí misma, decir, oh, jolín, pobrecita yo, qué tal, qué mal, qué mal, qué mal. Pues sí, fatal, pues al final es algo que poca gente puede evitar, porque creo que nos darán el consejo de, venga, no pasa nada, olvídate, pues vente a tomar las cervezas, pues sal con nosotros, no sé qué. Sí, vale, muy, muy bien, muy fácil decirlo, pero al final tú estás mal, porque tú estuviste trabajando durante años y al final, pues el resultado no es el que debería ser, no el que debería ser, sino el que tú quieres que sea o el que crees que te merece, o por X motivo no estás preparado todavía, no aprobaste ese examen porque no llegas al nivel que hay que tener, que llegarás, pero que ahora mismo no llegas, pero es un trago difícil de gestionar. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues básicamente darme un día para estar triste, porque creo que es necesario al final, no aquí vamos a engañar, no podemos recibir una mala noticia y decir, pues no pasa nada, pues ya está, pues sigo mi vida. Pues quien lo pueda hacer así, pues enhorabuena, pero yo no puedo. Entonces, yo estaba triste un día, fatal, o sea, decía, venga, este día pues me lo tomo para gestionar esto, para intentar asumirlo, para ver que esto pasó de verdad, que es real, porque al principio pues tampoco sabes muy bien cómo encajarlo, pero al día siguiente ya a estudiar. Una semana. No. ¿Vacaciones? Yo ¿Cuántas lo vacaciones hacía te así. tomabas? No, vacaciones sí me tomaba. Sí, pero por eso, ¿cuántas? Es que dependía porque no me solía tomar vacaciones como muy regladas. A lo mejor pues me venía aquí una semana. Claro, decía, pues me voy una semana a visitar a mis padres, pues yo estaba viviendo fuera de casa. Pues me tomaba a lo mejor algún día, pero siempre, la verdad que cuando venía a casa, siempre solía estudiar algo. Solía desconectar cuando me iba de viaje. Si me surgía algún viaje, que es verdad que no eran muy habituales, pero cada, no sé, 4, 5, 6 meses, lo que sea, un viaje de unos días o un fin de semana de viaje, desconectaba. Me iba, dejaba los apuntes aquí, porque la verdad que intenté viajar con apuntes y es una desgracia, porque al final ni estudias ni viajas. Porque aunque digas, bueno, ratitos muertos en el avión, sí, pero es que estás en el avión, que a lo mejor te quieres dormir y estás intentando estudiar, que no te estás concentrando porque la azafata está yendo con el carrito para arriba y para abajo, porque el de al lado está roncando, porque el de al lado no sé qué, y al final es que dices que esto no es tiempo de estudio de calidad. Yo al final me siento mal porque estoy intentando aprovechar un rato y no lo puedo aprovechar. Entonces, tomaros un poco los días que os vayan surgiendo, un poco como lo que decía antes, lo que os vaya pidiendo el cuerpo, siendo razonables y siendo siempre críticos con vosotros mismos, pero tampoco seáis demasiado estrictos, que también pecamos de eso, que al final somos personas, necesitamos descansar, tened en cuenta eso, que no por no tomarte vacaciones en 3 años vas a aprobar antes que el que se toma un fin de semana cada 2 meses, no, en absoluto. O sea, de hecho hasta viene bien, porque desconectáis por completo, volvéis y la energía como que se renueva. Se dan muchas más ganas de estudiar, se estudia con más positivismo, con otra sensación, no sé. ¿Estudiar en la biblioteca o en casa? ¿Qué hacías y qué recomiendas? Vale, yo prefiero en casa, pero conozco a gente que prefería la biblioteca. O sea, creo que esto es muy personal. Luego, muchos compañeros míos de trabajo decían que iban a la biblioteca, estudiaban allí, volvían a casa, comían, volvían a estudiar a la biblioteca, tenían como sus horarios muy, muy, muy reglados. Esto ya os digo, hay a quien le funciona mejor, hay a quien le funciona peor. Yo era un poquito más, me permitía un poquito más alguna variación. Pero porque sé que a mí me va bien así. Si a otra persona no, pues mejor que sea estricta. A mí me gustaba en casa, pero simplemente porque tenía libertad de me levanto, me siento, hago ruido, me da igual. Puedo hacer lo que quiera. Puedo incluso estudiar en voz alta, que a mí me gustaba mucho estudiar en voz alta o decir cosas o comentar alguna cosa. Me llega un punto en el que ya, oye, ya hablas tú solo porque somos así. Pero bueno, luego dejaréis de hacerlo, no os preocupéis. Bueno,
Así que eso en la biblioteca no lo podía hacer. También había una cosa que llevaba muy mal de la biblioteca, y es que como a media mañana me entraba mucha hambre, me empezaban a sonar las tripas y me daba mucha vergüenza. Entonces ya me desconcentraba porque digo, me va a sonar la tripa, me va a sonar, me va a sonar. Y ya luego, claro, cuando sonaba era como... Entonces digo, no puedo estudiar aquí porque me desconcentro. Entre mis sonidos de barriga, yo que soy un poco nerviosa y que también me gusta un poco levantarme, sentarme y demás, y también me desconcentraba mucho la gente que venía y se me sentaba. A mí me gusta estudiar sola, esparcir mis cosas, y no entiendo a la gente que por qué habiendo toda la mesa libre se sienta al lado de otra persona. No lo entiendo. Entonces también eso me ponía un poco mala. Entonces, por todos esos motivos dije, creo que tengo que estudiar en mi casa porque le voy a sacar más partido. La gente queriendo hacer amigos en la biblioteca, sentándose al lado de mi hermana, imagínate. Pues no, muy mal. Así no. Recuerdo que, no sé si fue el último año, a veces ibas a estudiar a alguna cafetería o así. Sí, pero rara vez porque también es un ambiente que me cuesta... Yo creo que sienta bien cambiar del ambiente de estudio de vez en cuando. Sí. Te apetece irte a algún lado, mismamente en casa, si puedes, pues... Sí, es algo que no hacía muy a menudo, pero sí que me gustaba hacer, sobre todo lo que escogía para irme a la cafetería, porque también me daba un poco más de vida. Es decir, parece que es tiempo libre, pero no, es como un poquito de cada. Entonces lo que hacía a lo mejor es, si tenía que repasar algo que fuera facilito, que un tema que me supiera bien, o dos, o los que sea, o hacer alguna cosa que sé que no es muy de pensar, que no voy a necesitar una concentración extrema, pues voy a una cafetería chula que me guste, me tomo un café relajada, tranquilamente, me pongo con mis apuntes, sé que va a haber distracciones porque va a haber ruido, va a haber gente, se van a sentar, se van a levantar, pero bueno, si es algo ligerito que se puede manejar, también viene bien, y es una buena opción sobre todo para esos días que me decíais, días de bajón, que veis que no vais a rendir mucho. Bueno, pues a lo mejor os podéis animar así, pues saliendo un poquito de casa con los apuntes a un sitio donde podáis hacer algo, porque esos días, verdad, que es más difícil concentrarse todavía, pero coger algo ligerito, algo que veáis que vais a poder meteros en materia y poder trabajar, aunque sea poco o aunque sea mal, pero al menos hacer algo. ¿Cómo afrontar los comentarios de la gente? Ay, sí. Y todo eso. Eso pesa mucho, es lo que os decía, que no me apetecía tampoco, que era más reticente a conocer gente nueva, porque lo de meterme, ¿a qué te dedicas? Yo, pues soy opositora, estoy estudiando, estudio mucho, y la gente eso muchas veces no lo entiende. También os digo, los primeros que no lo entendemos somos nosotros mismos, porque yo me avergonzaba un poco, también os digo, porque claro, llega una edad en la que todo tu entorno está trabajando y tú estás estudiando, y es como, creo que esta etapa ya pasó para todo el mundo menos para mí, entonces te sientes un poco desubicada. ¿Con cuántos años tenías cuando aprobaste? Aprobé con 30 años y pensé que iba a ser de las más mayores, y cuando llegué, cuando nos incorporamos y demás, vi que no. La edad media era más o menos, había gente más joven, había gente más mayor, pero la edad media era más o menos la mía. No era algo extraordinario, había un poco de todo, pero es verdad que éramos muchos de esa quinta, o sea, no me había atrasado todo lo que yo pensé que me había atrasado, así que no os preocupéis tampoco por eso. Además es un tema que luego a nadie le importa, o sea que nos importa más a nosotros mismos que a los demás. Que al final estamos en una burbuja, de tanto estar encerrado, de tanto estar pues solamente a una cosa, y todo nos pesa el tiempo y... Sí, pero hay que intentar dejar eso porque al final eso no tiene ninguna importancia. Y luego encima os vais a dar cuenta de que os estáis preocupando por cosas que en plan, voy a ser la única persona que tenga 30 años cuando apruebe. Pues no, pues hay como todo un puñado. O sea, 30 o 40 un montón, o los que sean, me da igual, como si son 35 o 37 o 39. Un montón, o sea, un montón. O sea, es que no, eso no tiene nada que ver. El caso es aprobar, llegar ahí, conseguir lo que queremos, sea cuando sea. Entonces, los comentarios de la gente, ¿cómo afrontarlos? Pues la mejor manera es no hacerles caso. Sí, es un consejo muy tonto porque es difícil, pero tenemos que pensar que nosotros estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queremos conseguir? ¿Y qué más nos da lo que piensa esta persona que no sabe nada de mí? Porque al final muchas personas que opinan, tenemos dos o tres opciones de lo que puede estar pasando. Una, que no tengan ni idea de lo que estamos haciendo, que no sepan el esfuerzo monumental que tenemos que hacer para conseguir esto, que le van a quitar importancia, y una vez que aprobéis, le va a quitar importancia, pero no hace falta que se la tengan. Luego cuando aprobéis vais a ver que no os hace falta la aceptación de nadie. Os va a hacer más falta mientras estéis estudiando que cuando hayáis aprobado vais
vais a decir, pues ya está. Y no vais a, al menos a mí me pasa, no necesito ya que nadie me diga enhorabuena, qué bien o tal, no sé, es algo que sí que mientras estaba estudiando sí necesitaba que me dijeran, ay, qué bien que hayas aprobado, qué bien vas, o chorradas por el estilo, porque las necesitaba para animarme. Luego una vez que lo conseguí, la verdad que ya es como me da igual si piensas que esto me costó mucho, poco o nada, es que me da exactamente igual. Y entonces pensar un poco eso, que al final aquí estáis peleando por vosotros mismos, que a los demás, pues eso, o os lo dicen porque no tienen ni idea, o os lo dicen porque la hay también, por envidia, porque pues a lo mejor dicen, bueno, cuando apruebe va, yo qué sé, pues en sus cabezas también la gente muchas veces piensa cosas que no son. Ya sabéis la fama que tenemos los funcionarios, en su cabeza pues mucha gente que lanza estos dardos envenenados es porque piensan que luego ellos van a pagarte el sueldo y tú te vas a dedicar a tomar café, a estar delante de un ordenador y no sé, no lo sé, a jugar al solitario, por ejemplo, no lo sé. No lo sé, porque no es así, os adelanto. Si alguien está estudiando para eso, dejadlo, porque no es así. Al menos en lo mío no es así. Pero también me alegro de que no sea así, porque lo que quiero es precisamente trabajar y quiero esta acción que estoy teniendo. Y creo que vosotros también, porque vais a venir de unas jornadas de estudio muy intensas y lo que vais a querer es aplicar todos esos conocimientos y los vais a aplicar. Pues otra opción puede ser esa. También el típico pensamiento de cuñado de yo le pago el sueldo a esta persona y se va a dedicar a no hacer nada mientras yo aquí me estoy partiendo el lomo. Eso no es así, no me voy a meter ya en temas de estos porque no vale la pena. Así que pensad que no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Y luego, pues, otros motivos no se me ocurren, salvo que sean por pura maldad. Es decir, pues, me caes mal o simplemente quiero fastidiarte un poco el día y me voy a meter contigo y sé que esto es fácil porque es un tema que te va a doler, ¿sabes? Entonces, ¿qué sentido tiene que nos dejemos herir por algo tan sencillo, por un arma tan fácil de utilizar contra nosotros? No vale la pena. Al final, quienes sabemos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué queremos conseguir somos nosotros mismos. Cuando lo consigamos vamos a estar súper satisfechos y orgullosos de nosotros mismos, algo que nos faltó durante todo el proceso, en general hablo siempre, ¿eh? Y creo que estos comentarios hay que intentar en la medida de lo posible, sé que es muy difícil, pero dejarlos pasar y pensar, tú no sabes nada de mí, no tienes ningún tipo de... no tienes por qué decir nada, no sabes nada. O sea, los que te dicen, es que llevas mucho tiempo, ya tienes que haber aprobado. ¿Tú qué sabrás? Pues no, pues a lo mejor no aprobé, pues porque mi temario es muy difícil, porque las convocatorias no fueron buenas, porque yo no estaba del todo preparada o preparado para aprobar y por tanto tengo que seguir aquí. Pues aquí estoy y aquí sigo, pero algún día sí lo voy a conseguir. ¿Y qué más le da a esa persona cuánto tardes? Esa persona no te está a ti pagando el estudio, no está aquí decidiendo qué hacer con tu vida, decides tú y tú tienes que ser consecuente con lo que decides, así que nada más. Simplemente tener en mente lo que queréis hacer y lo que queréis conseguir y nada más. Y lo que digan los demás, pues que digan lo que quieran. Pues ya está. Yo creo que buena forma de terminar. Vale. Así que nada, si tenéis alguna duda de cualquier cosa que hayamos hablado, podéis decirla por comentarios y me encargaré de que esta señorita responda. Las hace llegar. Nada más, espero que os haya gustado. Creo que gran invitada. Empieza el primero de muchos. Espero podcast hablando así tranquilamente sobre oposiciones. Pues yo me despido y quiero desearos mucho ánimo a todos, que sé que estáis en un camino muy difícil, os entiendo perfectamente, porque al final somos muchos los que estuvimos ahí y ahora estamos al otro lado y hay luz más allá del túnel. Así que muchísimo ánimo y lo que vengo repitiendo a lo largo de todo este tiempo, que es no perdáis de vista el objetivo. No dejéis de pensar qué queréis conseguir porque habéis empezado y que con esfuerzo se consigue. Eso tenedlo claro, con esfuerzo esto se consigue. Así que adelante. Me faltan los aplausos. Ahí está. Pues ahora sí que sí, terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, no olvides de suscribirte y darle like para más vídeos. Nos vemos la próxima semana. Nada más, que gracias por estar por aquí, gracias por la entrevista. Chao.